sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzando una nueva semana aquí en Al Pan Pan en el Mostrador.cl. Una semana que además va a ser clave en el Congreso, particularmente por dos votaciones, la ley corta de ISAPRES y también la reforma a las pensiones. Vamos a ver si efectivamente logra ser aprobada la idea de legislar y en definitiva puede avanzar en el Congreso la discusión. Hay mucho debate en torno a esta reforma, tan esperada, por cierto, por la ciudadanía. Han surgido algunas propuestas alternativas, por ahí Diego Chalper, ¿no es cierto?, el diputado de Renovación Nacional, está haciendo una propuesta, pero todo, tal como le hemos dicho en innumerables ocasiones, radica en qué hacer con este 6% adicional con cargo al empleador de aumento de cotizaciones. Ahí está fundamentalmente la discusión, la industria además de las AFP, ha señalado que es un error destinar parte de eso a solidaridad, que todo debiera ir a cuentas individuales. Uno podría decir, bueno, son parte, digamos, interesada, por supuesto, pero eso también ha sido lo que ha propuesto por lo menos la derecha de Chile Vamos y de Republicanos. Vamos a estar con eso, pero también queremos abordar la crisis en materia de seguridad. Hay muchos temas que han estado surgiendo. Hay un informe, quiero solamente para no darles más la lata, pero hay un informe por parte del grupo de equipo del crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, que señala que en el último tiempo se han registrado 104 homicidios y 216 víctimas del crimen organizado en solo 2 meses. ¿Qué alcances tiene esto? Lo ha abordado también el Partido Comunista en su comité central y quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, el senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Un gusto saludarte también acá todo el equipo del Mostrador que está apoyando en la tarea acá. Muchas gracias. Senador, partamos por esto último porque la verdad es que el tema es muy preocupante todos los días. Yo siempre digo esto, yo no quiero que esto parezca como que estamos repitiendo siempre la misma historia, porque es gravísimo tener que repetir todos los días que nuevamente nos encontramos con homicidios gravísimos, violentos y que están, por supuesto, generando una gran conmoción. De hecho, en una columna de opinión, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostiene que ya no hay espacio para más diagnósticos, que lo que se necesita es acción. Y su partido, en su comité central, tomó definiciones respecto de esta materia y me gustaría preguntarle, ¿cuál es la principal medida que a su juicio hay que tomar hoy día enfrentando esta crisis? Bueno, la verdad, Mirna, es que la crisis de seguridad ciudadana que vive el país es algo que nos angustia, nos agobia, y los datos, los antecedentes son muy evidentes. Ahora, es bueno preguntarse también por qué ocurre esto, y esto tiene que ver con fenómenos que no son solo chilenos, que son internacionales. Vemos lo que está pasando en Ecuador, tenemos también bandas criminales que tienen un comportamiento y un tipo de delito que no se conocía en Chile, por ejemplo el sicariato, estas formas de secuestro. Yo también he visto mucho en la región de Coquimbo esto del prestamista informal que después va a cobrar y si no cobra amenaza, incluso mata a la persona. Entonces tenemos también prácticas criminales, grupos criminales que no conocemos en Chile que se han incorporado en el país también lamentablemente con la llegada de grupos extranjeros a nuestro país. Ahora, ¿cuál es la principal medida? Yo creo que lamentablemente, Milan, no hay una medida que resuelva este tema. Sería fácil decir, mire, lo que hay que hacer es lo que hizo tal persona, no sé, suena mucho Bukele, dicen, no, hagamos una gran cárcel y todo se arregla. No hay como, escuché decir a alguien, no hay una bala de plata, o sea, no hay una sola medida que resuelva este tema. Son un conjunto de acciones y ese conjunto de acciones que tienen que actuar en forma unida, obviamente van produciendo un efecto. Yo creo que ahí, en mi opinión, un tema clave es lo que se ha llamado la ley de inteligencia económica. Nosotros podemos combatir al microtráfico, podemos combatir al delincuente común y corriente, pero la gran pregunta es, ¿quiénes son los que se enriquecen a gran escala y son los que al final ponen la plata para hacer viable este negocio, por ejemplo, del narcotráfico a gran escala? Y ahí, incluso el otro día parecía que muchos de, por ejemplo, las extorsiones que se hacen en Chile van a bandas que están en el extranjero. Aparecía el caso de un grupo peruano que hacía extorsiones en Chile, pero se le pagaban a los cabecillas que estaban en Perú. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante poder combatir
quién recibe el dinero, y para eso tenemos que hacer inteligencia económica, lavado de activos, saber dónde están las platas, cómo se mueven estas personas que no tienen empleo y que aparecen moviendo millones de pesos al mes. Entonces, me parece que desde ese punto de vista tenemos una falencia. Esa ley todavía no sale del Congreso, pero también hay que seguir trabajando con las policías, fortaleciendo la labor de carabineros, dándole recursos a la PDI para su labor investigativa. Creo que hemos avanzado, por ejemplo, en temas del rol de los municipios. Yo creo que los municipios pueden ayudar mucho en materia de seguridad ciudadana, en un perfil de mucha gestión que hoy día hace Carabinero y que pueden hacer los equipos de seguridad municipal. Y bueno, desde ese punto de vista hemos estado trabajando con el gobierno y tomando todas las medidas que sean necesarias para combatir este flagelo. Y en eso yo quiero destacar que el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha puesto las pilas, ha sacado varias iniciativas legales. Uno está en las calles en Coquimbo, uno ve el equipamiento nuevo de Carabineros, que es algo positivo, las patrullas nuevas, más seguras. Y bueno, estamos trabajando y por supuesto que queremos que esto no disminuya en estas cifras tan alarmantes que tú das cuenta. Sí, senador Daniel Núñez, la derecha les critica a ustedes el que no hayan votado a favor de la ley de usurpaciones, la ley Naín Retamal, o por ejemplo el control de porte de Molotov en protestas, prórrogas del estado de excepción en el caso del sur. Espéreme. Y sí. Por otro lado, ustedes le critican a la derecha que no quiere avanzar en levantamiento de secreto bancario. A ver, ¿cómo quedamos ahí? Claro, lo que pasa es que lo que uno se pregunta es ¿cuál es el problema de fondo? Porque si tú me dices que la ley de usurpaciones, tal cual como la concebía la derecha, es decir, que una persona que decía ocuparon un terreno mío, baldío, y yo voy y por lo tanto por ser mi propiedad, una inmobiliaria le ocupan un terreno, yo entonces voy y contrato particulares, no carabineros, contrato particulares como una banda organizada para que los saque. Eso es la ley de la selva. Y eso no era una buena medida, una pésima medida. Y en ese sentido, la famosa ley de usurpación que quería la derecha se iba a transformar simplemente en más delitos en el país. Porque si yo actúo de esa manera, armando bandas privadas, armadas, para atacar a civiles y desalojarlos, obviamente vamos a tener una situación caótica. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, Mirna, lo que hicimos nosotros cuestionando esos puntos de la ley de usurpación es algo absolutamente correcto y justo. De hecho, leí ahora que pretenden desalojar un campamento con cerca de 1.000 familias que está en San Antonio. Yo no sé si eso va a ayudar a la seguridad ciudadana del país, desalojar 1.000 familias, porque dicen que todo es una usurpación, o en esos casos buscamos soluciones sociales. Entonces, esto no se trata de empezar a pegar palos a diestra y siniestra. Hay que tener una política de seguridad ciudadana coherente, y por supuesto que en ese sentido hay leyes que nosotros hemos apoyado, que son muy importantes, que ha sacado el gobierno, todo lo que tiene que ver con perfeccionar la labor policial, y por supuesto vamos a seguir apoyando en la medida que sean buenas leyes para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y no tengan un efecto contrario al que se busca. Senador, para terminar este tema, fíjese que cuando uno conversa con expertos electorales, conversaba hace unos días con Axel Callis de Data Influye, que decía que el gobierno tiene un 30% de apoyo, pero que en ese 30% no están los sectores populares, y parte de ese no estar de los sectores populares, lo que parecería una contradicción de un gobierno de izquierda, que no tiene, digamos, una buena base de adhesión en los sectores populares, tiene que ver con el tema de cómo ha abordado el tema de la criminalidad y de la delincuencia. Algo así como que la gente finalmente no le cree a este gobierno que va a lograr resolver un tema que le afecta en su cotidianeidad. ¿Cómo ve usted eso? Mira, yo creo que es un dato real lo que decía Alex. El gobierno tiene menos apoyos en el mundo popular, en los segmentos más pobres de la sociedad chilena, y esto tiene que ver también con que en ese mundo es donde hay mayor despolitización. Pero yo sí creo que tenemos que hacernos cargo con más fuerza de dos problemas sociales que golpean especialmente ese mundo. Uno, todo lo que hemos conversado, seguridad ciudadana. Yo he estado con vecinos en las poblaciones populares en Coquimbo, en La Serena, que me dicen, mire que yo tengo toque de queda, y a las 8 de la noche me encierro en la casa y no puedo salir, y ustedes hagan algo para corregir eso. No es un invento, es lo que siente un vecino de una población popular de La Serena o de Coquimbo, y por supuesto lo va a sentir en todo Chile. Por lo tanto, es nuestro deber actuar en ese plano, y estamos haciendo cosas. Creo que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en esto de combatir lo que eran estas especies de animitas que tenían los narcotraficantes con especies de zonas liberadas, que era algo que también generaba inseguridad, pero hay más por hacer. Y lo segundo, Mirna, que yo creo que también ha golpeado mucho al apoyo del gobierno en el mundo popular, es obviamente la situación económica. El año que se nos fue, el 2023,
fue un año de crecimiento económico cero. Claro, cuando uno dice cero, encubre que ese cero afecta más a la gente que tiene menos calificación, a la gente que tiene empleos más precarios, por lo tanto, es un año que en el mundo popular la gente vivió más mal. Y eso es algo que obviamente nos golpea a nosotros, golpea al gobierno, y que es muy importante que el 2024 corrijamos. Por eso es que nosotros hemos sido entusiastas en apoyar las medidas que ha hecho el gobierno en el marco de su pacto fiscal tributario, su agenda pro crecimiento. Ahora tenemos el proyecto de ley que simplifica los trámites de los proyectos de inversión y de proyectos de las pymes, lo que se ha llamado la permisología. Tenemos también la reforma del sistema de evaluación ambiental para, manteniendo estándares ambientales muy exigentes, también agilizar los plazos, ¿no? Un proyecto, si está en evaluación ambiental y se va a rechazar, bueno, que tenga un plazo razonable de tiempo, pero que no esté ahí 3, 4 años dando vuelta, porque eso obviamente genera incertidumbre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el gobierno también tiene que atacar con medidas sociales más rápidas que beneficien al mundo popular, y en eso, obviamente, el empleo es una primera preocupación. Claro, porque fíjese que ustedes también decían, perdón, en el Comité Central, que el gran objetivo debe ser derrotar a la derecha, impedir que la derecha siga avanzando en sus propuestas y políticas que ustedes definen reaccionarias. Lo que quiero saber es lo siguiente, porque al menos si es por encuestas, todo indica hoy, evidentemente queda tiempo, que la derecha va a ser gobierno, el próximo gobierno va a ser de derecha. Entonces, ¿cómo logran definitivamente en estos 2 años, diría usted, revertir aquello, si es que se puede revertir? Sí, mira, yo creo, Mirna, que las encuestas son muy importantes, pero como siempre se ha dicho, es una foto del momento. Y lo peor es que la foto del momento uno la convierte en lo que va a ocurrir en 2 años más. O sea, esto está en movimiento, está en desarrollo. El gobierno partió en un escenario económico muy desventajoso. Nosotros sabíamos que el año 2022, el año 2023, era un año de ajuste en la economía, y cuando uno ajusta la economía quiere decir que crece menos. Y eso impacta, especialmente impacta en el mundo popular, que es el mundo que tiene menos ahorros, que tiene empleos menos calificados y por lo tanto el que más siente un estancamiento en la economía. Así que desde ese punto de vista nosotros tenemos perspectivas para el 2024, para el 2025 mejores, pero yo también creo que hay una cosa subjetiva, y es que el gobierno tiene que sentir más en carne propia los problemas que vive el pueblo chileno. Y en eso ¿No lo está yo sí sintiendo? creo, ¿Usted cree que no lo está sintiendo en carne propia? yo creo que lo siente en carne propia, pero no lo logra percibir así la población. Y creo que en ese sentido nos falta más capacidad de llegar con medidas y soluciones inmediatas. Ayudas sociales en segmentos determinados, por ejemplo, lo que se ha llamado el plan de cuidado. Hay una gran cantidad de mujeres que se sacrifican sosteniendo el cuidado de la familia y que no reciben ningún apoyo por eso. Yo creo que en eso el Estado tiene que ser más activo. Tiene que ser más activo también en las zonas donde la cesantía es mayor y se requieren medidas urgentes. Entonces, en ese sentido sí creemos que nos queda mucho por hacer. El gobierno está mejorando mucho su capacidad de gestión y la verdad es que yo creo que esto está, lo que ocurre en la elección presidencial, totalmente abierto. Sin lugar a dudas vamos a ver las elecciones municipales. Esa es como la gran encuesta que nos va a indicar cuál es la temperatura del país de cara a la elección presidencial, pero yo creo que en ese sentido lo que algunos pensaban, y era que, por ejemplo, la figura de extrema derecha, tan reaccionaria como es José Antonio Kast, tenía meses atrás casi ganada la elección presidencial, hoy día es algo que se ve mucho más lejano, y yo creo que también la gente se va dando cuenta que esto no es tan fácil como decir voy a resolver los problemas de la delincuencia. Sebastián Piñera dijo, sacaba la puerta giratoria, en sus 2 gobiernos apostó con que él iba a resolver todos los fenómenos de la delincuencia, y la verdad es que nos dejó peor, sobre todo con su llamado a que los inmigrantes venezolanos llegaran en masa a Chile. Entonces, no es tan fácil como parecen las cosas, y creo que en ese sentido todavía tenemos un trayecto grande de aquí a la elección presidencial de casi 2 años. Sí, conversamos a esta hora con el senador del PC por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Senador, cerrando el punto de la seguridad, ¿se resolvió o no el tema entre su partido y el gobierno respecto de las pensiones de gracia? Porque el ministro Cordero ha dicho que no se le van a retirar las pensiones de gracia a aquellos que hayan tenido grave afectación en su salud, como por ejemplo las personas que tuvieron estallido ocular, más allá de su situación penal. Pero el diputado de su partido, Boris Barrera, había dicho que esta es una aberración sin precedentes, quitar las pensiones de gracia. ¿Cómo se resolvió? ¿Se resolvió o no ese tema? Es que yo creo que es algo que está en desarrollo, Mirna, porque discutirlo así en abstracto es un poco complejo. Yo fui impulsor de la glosa, fue una glosa que discutimos en la ley de presupuesto que permitió entregar las pensiones de gracia. Y que, atención,
empezaron bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Y lo hicimos por los dramas humanos que conllevó la represión y las situaciones que quedaron personas afectadas por la violencia y la acción represiva de agentes del Estado. O sea, a veces es bueno que la gente se recuerde. Mira, tenemos un caso muy cercano, el de Fabiola Campillay. Claro, ella es senadora, ella tiene hoy día un ingreso económico que le permite sostener a su familia. Pero ¿qué hubiese pasado con Fabiola Campillay si no hubiese sido electa senadora? Una trabajadora de Carosi, que vivía de un salario y que de la noche a la mañana queda ciega. ¿Quién sostiene a sus hijos, a esa familia? ¿Quién financia el tratamiento médico de ella? Bueno, yo conozco el caso de Rolando Robledo en la región de Coquimbo, disparado por militares, le dispararon a los militares, lo dejaron con una parálisis de una parte de su cuerpo, con un daño permanente sin trabajar más de 2 años, incapacitado para trabajar, y a él nosotros le exigimos que hubiera una pensión de gracia, porque yo mismo fui a buscar ayuda social en la gobernación de la región de Coquimbo y en ese tiempo la intendenta de Piñera nos dio un portazo. Entonces, claro, pero no se discute retirarle a esas personas, lo que se discute es retirarle a las personas que han cometido delitos. Claro, lo que pasa es que si tú dices las que han cometido delito, ¿y qué pasó si en el pasado, te voy a poner un ejemplo al azar, una persona que quedó con una incapacidad por vida, antes fue detenido, por ejemplo, por, no sé, portar marihuana? Eso tendría antecedentes penales. Entonces, el que portó marihuana a los 18 años y fue detenido y después a los 25 le volaron un ojo, yo le quito la pensión de gracia porque entonces es un delincuente. No, yo creo que esto no puede ser visto de esa manera. Él quedó con una incapacidad permanente que se le provocó a agentes del Estado y eso debe estar totalmente acreditado. Yo lo que entiendo y lo que escuché de la declaración del ministro Cordero, que en algunos casos certeza del nivel de daño e incapacidad que se generó producto de la acción de agentes policiales o militares. Bueno, podrán revisarse casos puntuales, pero el principio bajo el cual se otorgaron las pensiones de gracia, es decir, cuando los agentes del Estado en una acción de violación a los derechos humanos provocan un daño que incapacita la vida normal de esa persona y le provoca una pérdida permanente, la pensión de gracia fue un mínimo gesto de reparación y yo estoy muy orgulloso de que hayamos sido capaces de hacerlo. Nos costó mucho, la batallamos mucho del Congreso y por supuesto que no estamos de acuerdo que se retire. ¿Ha sido errático el gobierno en esta materia, senador? Yo creo que ha habido confusión en cómo plantearlo. Me parece a mí que el ministro Cordero hay una mejor línea que otras declaraciones que yo he escuchado. Y me parece que en ese sentido tampoco uno se cierra a que siempre puede haber uno, dos o excepciones que un beneficio sea mal entregado. Eso siempre puede ocurrir y siempre puede ocurrir alguien que quiera aprovecharse también. Pero en la gran mayoría de los casos las pensiones de gracia son una compensación por el daño provocado por agentes del Estado, un daño irreparable, y ese principio es el que nosotros defendimos cuando peleamos porque se entregaran estas pensiones de gracia y lo logramos. Bien, senador, pasemos al tema de la semana clave del Congreso antes de la ley corta de... ¿Cuál de todas las semanas? El Congreso siempre tiene semanas clave. Pero es que resulta que estamos con el tema de la reforma de las pensiones, que ya hasta cuándo seguimos adelante. Primero que nada, le pregunto, así desde lo que le toca, vamos a ver si llega al Senado, pero ¿es optimista respecto a que se pueda despachar esta reforma desde la Cámara de Diputadas y Diputados? Yo soy optimista, no tanto por el mundo político o por las declaraciones que uno escucha en la prensa, sino que soy optimista porque estoy convencido que Chile no puede seguir entregando estas pensiones de miseria a jubilados y jubiladas que uno, te lo digo, a veces estas cosas no son abstractas, son concretas. Uno sale a la calle y ve a adultos mayores, gente de 77, de 80 años, que está vendiendo comida en la calle, vendiendo Super 8. Y uno sabe, a veces uno los ve que apenas caminan, uno dice, ¿por qué esta gente está en la calle vendiendo? Porque la pensión no le alcanza. Entonces, cuando uno ve situaciones de ese calado, de ese calibre, obviamente dice, bueno, esto tenemos que arreglarlo. Y una parte se puede arreglar mejorando la pensión básica universal, lo que se llamaba la PGU, pero también se requiere que vaya a un componente de seguro social una parte de la nueva cotización que paga el empleador para mejorar las pensiones ahora, no en 15 o en 10 años más, ahora. Y por eso entonces que el gobierno se la ha jugado por esta discusión que hoy día está en el 3-3, digamos, 3 a un componente de la cuenta individual y 3 a este componente de seguro social, que yo creo que es lo que al final va a predominar en el debate del Parlamento, estoy seguro. Ya, entonces usted cree que, ¿sabe por qué se lo digo? Porque la derecha, bueno, primero que nada, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, que efectivamente estaba de acuerdo con esta fórmula del 3-3, ellos dicen ahora tenemos PGU, cambió el escenario. Hay toda una discusión que ya vamos a conversar, senador, si me permite, pero antes, ¿qué le parece la propuesta que ha hecho el diputado Schalper, diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, que dice que están dispuestos ellos como partido, o él al menos, dice, a aumentar la PGU ahora ya, y no en 6 años más como propone el gobierno, a 250.000,
pesos, ¿no es cierto? Pero bajo ninguna circunstancia tomar un punto o alguna décima de este 6% adicional para solidaridad. Claro, lo que yo le diría al diputado Chalper es cómo va a financiar ese aumento a 250.000 pesos de la PGU. Sí, Lo dice lo dice con la agenda específica anti-evasión y anti-elusión. pero si la votaron en contra, Mirna, ellos votaron en contra del proyecto de ley de reforma tributaria en marzo del año 2023. Y la reforma tributaria del gobierno tenía como punto clave el combate a la evasión y la ilusión. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es responsable con el país. Yo también quiero que mejore la PGU y podría decir a 270.000 pesos, pero después hay que financiarla. Y para financiarla, el Estado tiene que tener ingresos que sean permanentes. Cada vez que en el Congreso nosotros debatimos y discutimos, por ejemplo, combatir la evasión y la ilusión, la que se opone es la derecha. La que se opone es la derecha y por lo tanto acá lo que se requiere es un compromiso certero, verídico, de que vamos a tener, por ejemplo, este componente de combate a la evasión e ilusión o la desintegración del sistema tributario para que efectivamente se paguen todos los impuestos que corresponden tanto por utilidades de las empresas como por los ingresos individuales. Si hay ese compromiso, bueno, ahí tenemos otra vía y por supuesto que uno puede discutir propuestas como esa, siempre y cuando sean serias y responsables, porque hoy día, según el estudio que hizo un destacado economista, Michel Llorrat, en base a datos del Servicio de Impuestos Internos, en Chile se elude el 50% del pago del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas. Entonces, con ese nivel de evasión e ilusión, por supuesto que el Estado tiene dificultades para poder cumplir los financiamientos que se requieren, por ejemplo, y llegar a los 250.000 pesos de la PGU solo con aporte fiscal. Claro, cuestión que los gremios empresariales o sea, se resisten a creer que ese sea el porcentaje de evasión y elusión que se puede dar desde las empresas. Bueno, pero que ellos pongan un estudio alternativo, porque si tú me dices, no, es que este estudio es especulativo, o sea, Michel Llorrat lo que hizo es que tomó datos del Servicio de Impuestos Internos de las declaraciones de los últimos 5 años, y sobre esa base hizo un cálculo. Entonces, no es que él usara un modelo teórico, no es que él usara una especie de proyección, o sea, usó información verídica, certera, y corroboró algo que nosotros sospechábamos hace mucho tiempo. Claro, fíjese que bueno, hay mucho tema con esto porque, por ejemplo, bueno, es evidente que la parte más interesada, que son las AFP, estoy hablando de la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yassigui, que decía este fin de semana que esta reforma propuesta por el gobierno puede derivar en peores pensiones y que el 6% debe ir íntegro a cuentas individuales. Ok, lo dice la representante de las AFP, pero me ha tocado entrevistar, fíjese, a expertos, digamos, técnicos, ¿no? Por ejemplo, de la FEM, de la Facultad de Economía y Negocios, que plantean lo mismo, o sea, que este 6%, si se quiere aumentar las pensiones ahora ya, ese 6% debe ir íntegro a las cuentas individuales, y lo que hay que hacer es bajar las tasas de mortalidad, hay que ir en un seguro de longevidad. Bueno, al final son los mismos temas como que se van dando vuelta, pero ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo con tantas diferencias, senador? Lo que pasa, Mirna, es que hay que partir de una base. Si yo me guío por lo que piden las AFP, en Chile no van a mejorar las pensiones porque las AFP son parte de un negocio en que ellas siempre han privilegiado su ganancia en desmedro de mejores pensiones. Entonces, acá tenemos un problema de fondo. Para mí las AFP son unas caraduras, más allá de quien haga la vocería, que puede parecer o no simpática a los medios de comunicación. O sea, la lógica del sistema AFP es la lógica en la cual estas empresas se enriquecen a costa de las pensiones de la gente. Y por eso es que en Chile ha habido todo el cuestionamiento que ha habido a las AFP. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, la solución de esto es tener más AFP, yo te digo, esa solución solo trae más abuso. Hay que producir un cambio radical en el sistema de pensiones y eso implica cambiar también el sistema AFP. Eso es condición esencial. Y por supuesto que todos los análisis, todos los expertos que yo he leído y estudiado, en esto hay más de una opinión, pero cuando uno profundiza, te dicen, si todo el componente va a cotización individual del nuevo 6%, que es cotización del empleador, yo no puedo subir las pensiones en forma significativa ahora. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene pensión más baja es la que acumula menos en su cuenta individual. Entonces, el componente de seguro, lo que me permite subir hoy día las pensiones a la gente que tiene menos, tiene que tener este componente solidario, y eso es algo que, por lo menos yo sí he visto muchas cifras de expertos. Me parece a mí que es el dato que tal vez hay más consenso. Por eso el diputado Chalper le dice a usted que para mejorar las pensiones subamos la PGU, porque sabe que si todo va a cotización individual no hay ninguna posibilidad de mejorar las pensiones más bajas de manera significativa. Y por eso que esta reforma es tan necesaria, ya con todas las concesiones que ha hecho el gobierno sobre la base del 3-3.
Sí, fíjese que en contraste, otro de los expertos como Guillermo Larraín, también de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, él dice que él ha hecho varios planteamientos respecto de que la PGU ayuda, sí, a subir las pensiones de los más pobres, pero no ayuda a subir las pensiones de la clase media, porque para que eso ocurriera, dice él, tendría que aumentar tanto los impuestos para poder financiar esa PGU que se hace imposible, y por eso se requiere, para liberar al Estado de esa carga tributaria tan grande, se requiere una solidaridad contributiva, es decir, que parte de ese 6% vaya a las pensiones. Pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente, senador. ¿Usted admite que hay una batalla cultural que es difícil ganar cuando se instala en la ciudadanía la idea de que la plata es mía, con mi plata no? Y eso es lo que se refleja en una y otra encuesta que mide que la gente no quiere que esa plata vaya a solidaridad. Por supuesto que es una batalla cultural difícil de ganar la que estamos viviendo, porque el individualismo es algo que nos ha penetrado no en 10, 15 o 20 años, más casi ya 50 años de políticas neoliberales, 45. Entonces, desde ese punto de vista es una batalla difícil, pero yo creo que es una batalla que también oscila. Es decir, hay minutos en los cuales las mismas encuestas decían que la mayoría de la gente quería terminar con el sistema de AFP porque se dio cuenta que la promesa que le dio José Piñera de que con las AFP íbamos a tener pensiones que iban a ser como un Mercedes-Benz fue una mentira brutal. Y a la gran mayoría de los chilenos y chilenas los echaron afuera del Mercedes-Benz y los dejaron caminando a pie, mientras tanto los Mercedes-Benz servían para una minoría. Entonces, la realidad es que jamás vamos a tener pensiones dignas en Chile siguiendo con el modelo de AFP tal cual como está hasta ahora. Hay que producir un cambio profundo, que es lo que está proponiendo el gobierno, y ese cambio va a requerir también algún elemento de lo que llamamos seguro social o solidaridad. Ahora, ¿cómo se lo decimos a la gente? Mire, si usted es un trabajador promedio en Chile, una trabajadora promedio, y esa 6% de cotización que es del empleador va a su cuenta, su pensión puede subir en 20, 30 mil o 40 mil pesos. Si es que logramos que parte de ese 6% vaya un componente solidario, lo que va a ocurrir es que su pensión va a poder mejorar en 50 hasta 70 mil pesos. O sea, esa es la realidad que tenemos hoy día, y por eso es que este componente seguro social o solidario es tan importante, y vamos a tener que perseverar y ser más pedagógicos en las explicaciones hasta lograr convencer a la gente. Bien, senador Daniel Núñez, pasando a otro tema. ¿Qué le parece a usted que la ministra Jara, la ministra de Trabajo y Previsión Social, la ministra, además militante de su partido, haya participado en estas reuniones en la casa de Salaquet, Pablo Salaquet, el lobista, y que han sido tan cuestionadas por no haber sido registradas en la ley de lobby? Bueno, yo Mirna, creo que acá, tanto le pasó a Janet como a la ministra Maysa Roja o al ministro Nicolás Grau, uno no podría cuestionar que los ministros se reúnan con gremios empresariales o con gente que representa la AFP en el caso de la ministra Jara. Yo creo que eso no podría ser cuestionable, porque quiere decir que entonces una autoridad como un ministro no puede dialogar con distintos actores con los cuales puede tener diferencias radicales. Nadie pone en duda que que la ministra Jara está hoy día con unas diferencias profundas con la industria de las AFP, o que la ministra Maysa Rojas tiene una mirada distinta a la que tiene la industria del salmón. Yo creo que el problema estuvo en dos aspectos. Uno, en la necesidad de tener transparencia en la información y en haber subido a la plataforma del lobby estas reuniones para no haber generado estas suspicacias. Y lo segundo, obviamente, lo que tú decías, Mirna, que esto se hace en la casa de una persona, un lobista, entre comillas, que tiene antecedentes de financiamiento ilegal de la política, es decir, de un caso de corrupción como es Pablo Salaquet. Entonces, a mí me parece que ahí los criterios de transparencia no quedaron bien resueltos, y eso obviamente ha provocado desconfianza. Fue un error político, pero un error político que en nada empaña la gestión que han tenido ministras como la ministra Janet Jara, que logró avances tremendos para el país, por ejemplo, en materia de aumento del salario mínimo. Este año llegamos al salario mínimo a 500 mil pesos, un tremendo avance. O en materia de la instalación de la jornada laboral de 40 horas, una de las jornadas más avanzadas que hay en esta materia en América Latina. Entonces, creo que cuando uno ve las cosas en proporción, dice sí, se cometió un error, pero en mi opinión se ha cuestionado demasiado y se ha puesto en duda hasta la ética de ministros y ministras que se la han jugado por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Entonces, creo que tampoco hay que pasarse tres pueblos con la crítica ni a la ministra Jara, ni a la ministra Rojas o al ministro Grau. Sí, senador, ¿es verdad en todo caso, para despejar este punto, como le dijeron al mostrador fuentes del Partido Comunista, que ella le dijo al presidente Gabriel Boric que se iba a reunir con los gremios o con representantes de la industria de las AFP?
No, no es verdad, eso fue desmentido por la ministra Jara, fue desmentido por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, jamás la ministra Jara le informó de esto al presidente de la República, son decisiones que tomó ella, como naturalmente tiene que decir un ministro muchas veces con quién se reúne y con quién no. Ya, y lo otro, para despejar también, respecto de Maysa Rojas, ¿hay cuestionamiento desde su partido a la gestión que ella está llevando adelante en el Ministerio del Medio Ambiente, que usted comprenderá que es extremadamente importante para todo lo que se viene para el país, particularmente partiendo por el litio y otro tipo de temas que son relevantes para la economía? Para nada, por el contrario. Yo tengo una tremenda valoración positiva de la gestión que ha hecho la ministra Maysa Rojas. O sea, cuando uno está con ministros de medio ambiente, espera que se la jueguen frente a proyectos que son, por ejemplo, contaminantes y que dañan en forma irreversible el medio ambiente, como el proyecto minero Dominga, y ahí la ministra fue clara, nítida y comprometida en rechazar ese proyecto en lo que ella le competía tomar como decisión en el Consejo de Ministros, o en la misma discusión de las salmoneras, la que levantó la demanda por que las áreas protegidas, silvestres, parques nacionales, reservas, no fueran lugares en que se pudiera seguir haciendo explotación salmonera, fue la ministra Maysa Rojas, y por eso recibió críticas terribles, furibundas. Entonces, por un error que se cometió hoy día, decir que la ministra Maysa Rojas es una ministra poco comprometida en la defensa del medio ambiente, me parece a mí que es un despropósito absoluto, y francamente yo creo que al final los que hoy día están cuestionando a la ministra Maysa Rojas le están haciendo un favor a la extrema derecha y a las políticas neoliberales que justamente buscan proyectos de cualquier tipo que dañan el medio ambiente y que no tienen esa preocupación. Así que desde ese punto de vista, Mirna, todo el apoyo a la ministra Rojas. Por supuesto hay que ser más prolijo, hay que cuidar los errores que se hayan cometido en este proceso, pero ella es una ministra muy comprometida y nosotros tenemos mucha confianza en su gestión y también en las iniciativas que está encabezando, como por ejemplo es la reforma del sistema de evaluación ambiental, que es una reforma que entró justamente en estos días, si no me falla la memoria, entró por el Senado. Ya, oiga, se me quedan dos preguntas, pero les juro que tengo que terminar, pero necesito que lo haga súper... Usted manda, yo tengo 30 segundos, 30 segundos. Caso. Ya, pues, ¿usted va a votar en contra de la ley corta de ISAPRES? Bueno, la Comisión de Hacienda vota sobre la ley corta, nosotros estamos revisando. Hay un artículo que es el más polémico y lo estoy evaluando, pero a mí me parece que es muy complejo. El artículo más polémico es el que permite, digamos, el reajuste en los planes base de la ISAPRE, pero no pone un tope a ese reajuste. Es decir, el alza podría llegar más allá de lo que ha hecho la superintendencia, el 44%, y sería muy injusto después que las ISAPRE han abusado de la gente, que sean los propios afiliados a las ISAPRE quienes tengan que pagar la plata que ella abusivamente les robó y que hoy día no quieren devolver. Entonces yo por lo menos creo que en eso hay que ser muy firme en parar el abuso de las ISAPRE, así que me preocupa mucho que esta alza que se propone no tenga tope y entiendo que eso que se rechazó en la Comisión de Salud es posible que se reponga en la Comisión de Hacienda. No voy a especular todavía, pero vamos a ver qué pasa en un ratito más que tenemos que irnos ahí al Congreso de Santiago. Perfecto. Y lo último, ¿qué le parece que Camilo Escalona, del Partido Socialista, haya señalado que se requiere hacer primarias en la municipalidad para efectos de las elecciones municipales por Santiago? Es decir, una alternativa a la actual alcaldesa para efectos de competir, ¿no es cierto?, en esas condiciones para tener un candidato para que obviamente represente al sector, ¿no es cierto?, al oficialismo en las elecciones de Santiago. Mira, en términos muy fraternos, yo le diría a Camilo que me parece muy poco unitario que teniendo el Partido Comunista alcaldías en 5 comunas de todo Chile, ir en una de esas 5 comunas. O sea, uno espera siempre gestos unitarios y esos gestos unitarios instalan como una cierta base el que, por ejemplo, deberíamos tener un acuerdo en apoyar la candidatura de Iracy Haller. Entonces yo espero que todos los partidos oficialistas y también la democracia cristiana tengan estos gestos unitarios que nos permitan avanzar, porque se trata de competir en todos lados. Bueno, eso quiere decir que esto va a ser una competencia interna muy dura y eso creo que al final termina siendo mella la unidad. ¿Y por qué cree usted que está planteando algo así el Partido Comunista? Socialista, Perdón, el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista? Yo por ahí escuché a alguien que decía, mira, las estrategias negociadoras son a veces amenaza, que eso asusta al resto y te hace quedar mejor una negociación. Yo creo que esa fórmula, cuando uno entiende que la amenaza que tiene Chile es la amenaza de la derecha y de la extrema derecha, no es la fórmula que más nos ayuda. Yo espero una negociación responsable, que dé espacio para que todos los partidos quedemos representados y obviamente eso pasa por asegurar cierta base mínima
a la representación que hoy día tienen los partidos. Los comunistas tenemos 5 alcaldías en todo Chile y las vamos a defender hasta el final, y obviamente no vamos a aceptar que se ponga en cuestión la candidatura de Iracy Jal. Perfecto. Senador Daniel Núñez, senador por la región de Coquimbo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ok, gracias Mirna, hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, Click AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión, no lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repening. Nos separamos por muy poquito y al regreso estaremos con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador, con todos los detalles de lo que está pasando en política, ¿no es cierto?, y lo que va a venir esta semana. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.